¿Qué va a pasar con la inflación del mes de marzo? Uno de los grandes temas para el gobierno nacional, y nos metemos directamente en el análisis con Lucas Caratini, analista economista que está conectado con nosotros. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto como siempre estar acá charlando con vos. Bueno, el gran tema, ¿no? Por lo menos en lo inmediato para el gobierno nacional, ¿qué va a pasar con la inflación en el mes de marzo? Bueno, sí, y te diría también que es la imagen de si el plan o no plan, porque hay algunos que todavía no lo quieren definir como un plan integral económico, si se quiere, es en definitiva que el número de inflación vaya descendiendo, ¿no? Creo que la mejor cara para ver si, más allá obviamente de todos los matices, que son el tema de las jubilaciones, el tema de la ley de bases, el tema de obviamente todo el capítulo fiscal, que se sigue discutiendo con los diferentes gobernadores. Creo que la mejor foto que podría mostrar el gobierno, si se quiere, es que efectivamente la inflación, o sea, es un dato objetivo que es la inflación está bajando, eso es así, que baje lo más rápido posible, de forma sostenida, y no teniendo ningún rebote, que creo que es el miedo de la mayoría, ¿no? Porque obviamente hoy por hoy tenemos, si se quiere, los niveles de inflación que teníamos en noviembre, octubre del año pasado, Claro. que eran obviamente niveles muy altos y muy malos. Hay que ver de romper ese número en un primer paso y después obviamente que esta baja sea sostenida en el tiempo, ¿no? Bueno, ya hablan, Lucas, ¿no? De un rebote incluso para este mismo mes, ¿no? Ahora nos metemos también con los números directamente, pero con los aumentos que vienen para el mes de abril, un poco complicado el panorama en ese sentido. Bueno, sí, el tema es que no nos olvidemos también, el ministro de Economía en este caso decidió aplazar el mes pasado y el mes anterior todo lo que son sobre todo los aumentos de precios regulados, ¿no? Eso también obviamente te agrega al índice de inflación, por eso yo creo que es muy importante ver no solamente el índice general de inflación, sino tener más presente lo que se conoce como la inflación núcleo, que lo que trata de evitar justamente es todos los componentes regulados o estacionales, que te da, si se quiere, un número más. Obviamente las tarifas hay que pagarlas, efectivamente, con lo cual impacta en el bolsillo de la gente, lo mismo de las tarifas de transporte, pero creo que un número más, si se quiere, más global de lo que es la inflación, es mejor ver la variable núcleo, que ese número ya en la mayoría de las consultoras está prácticamente en un dígito. Y si querés, si tomamos lo que es la inflación de alta frecuencia, que son obviamente los datos diarios, incluso semanales de inflación, lo que fue la última semana del mes y la anteúltima semana del mes, se desaceleró considerablemente, sobre todo en lo que son, por ejemplo, lo viene de la canasta básica, ¿no? Que es una variable que se ve mucho y obviamente fue un número que aumentó muchísimo en los últimos meses, con lo cual eso es positivo. Y también es objetivo que ya se ve que, bueno, no sé si será obviamente a colación de lo que dijo el ministro hace poco o no, pues ya tenés muchos comercios, sobre todo supermercados también, que ya directamente no aplican las promociones 2x1 o 4x2, sino que directamente hay muchos productos que están en descuento, 25, 30, 40% de descuento, que obviamente esto no quiere decir que, porque hay algún que otro cliente que me preguntó que vamos a llegar a tener deflación, obviamente no va a ser el caso. Lo que te muestra esto es que efectivamente muchos precios de la economía, como tenías muchos que sí estaban atrasados, como por ejemplo puede ser el caso sí. de las tarifas, hay muchos bienes que se pasaron, por poner alguna palabra si querés, con el aumento de precios. ¿Por qué? Porque tenían en mente un dólar que efectivamente no sucedió, que es un dólar arriba de los 1.300 pesos. Una sobrecobertura, ¿no? Hubo en su momento. Exactamente, exactamente. Lucas, si no es intervenir en el mercado, por ejemplo, lo que pidió el ministro de Economía respecto de cómo se plantean las promociones, ¿no? Justamente en los distintos puntos de venta. Bueno, efectivamente, esto es una opinión totalmente personal. En este caso, el ministro, a mi criterio, no debería hacer ese tipo de declaraciones, tampoco en privado, obviamente. Primero, porque obviamente no llegaron en teoría al gobierno con esa idea. Y porque en definitiva vos no podés aleccionar, si se quiere, a los empresarios. Esto se vio tanto en el gobierno anterior como en su momento en el gobierno de Mauricio Macri. Vos podés tomar medidas de ese estilo o podés, si querés, tomar medidas discursivas. En definitiva, lo que te va a terminar rigiendo los precios es las leyes de la economía. Un ejemplo muy claro, si querés, fue en su momento cuando Guillermo Moreno cerró todo lo que fueron las exportaciones de la carne, que en un primer momento sí te generó una baja de precios. En un mediano plazo, que fue con el correr de unos pocos meses,
con toda la liquidación de vientres que hubo en ese caso, terminó generando un aumento incluso más fuerte de lo que fue el precio de las carnes, con lo cual, más allá de una declaración o no, lo que te va a terminar impactando en los precios es las decisiones de política económica que toma el gobierno. En este caso, obviamente, qué puntos tenemos a favor, si se quiere, que en teoría en marzo nuevamente vamos a tener superávit fiscal, lo cual sería muy positivo. Como siempre, discutiendo qué tan sostenible es y además de qué tan sostenible no se está pagando. Además. Exactamente, qué partidas se están ajustando en este caso, porque obviamente no es sostenible en un mediano plazo que los jubilados cobren 204.000, 210.000 pesos de jubilación con una canasta básica que está casi en torno a los 700.000 pesos. Sí, igual más allá de eso, Lucas, que hay que dar. Del ajuste concreto, los compromisos que, por ejemplo, tiene el gobierno y no los cumplió, como las transferencias a Camesa, ¿no? Que directamente no se transfirió un solo peso. Es, digamos, patear al... Dicen que si se transfería ese monto que debería haberse hecho, bueno, el número del déficit no hubiera cerrado como cerró. Entonces, no solo tiene que ver con las variables de ajuste, sino con qué estás pateando para adelante y que después vas a tener que pagar o qué le vas a tener que dar a Camesa, ¿no? Si no pensás transferirle esos fondos, por ejemplo, ¿no? No, sin dudas. También puntualmente con la discusión de Camesa, que es totalmente válida, las deudas que tiene Camesa con las diferentes distribuidoras no es una deuda de este gobierno ni del gobierno anterior. Es una deuda que tiene desde hace varios años, siempre se va pagando a cuentagotas, lo cual está mal porque estamos discutiendo en definitiva lo que es la matriz energética del país, que es fundamental por un lado, y además logramos hoy por hoy tener una balanza energética superavitaria, con lo cual eso es un problema que el gobierno tendría que resolver, obviamente. Y también es muy válida la discusión, que creo que es como se debería ver bien el número, el percibido y el devengado. ¿Qué quiere decir esto? Hay que siempre tener en cuenta, cuando hablamos de los números de déficit, en este caso de déficit fiscal o no, qué tantos gastos se pagaron y qué no, obviamente, ¿no? Porque como bien decís vos, Ro, si vos empezás a patear gastos, yo en la foto te puedo mostrar, mirá, estoy teniendo superávit, pero en definitiva si empezás a sumar todos los componentes no pagados, la foto no es tan así. De hecho, el gobierno está también, si querés, utilizando instrumentos que no le agreguen a lo que es el déficit financiero, en este caso utilizando instrumentos que no pagan interés, con lo cual, bueno, obviamente todos esos componentes efectivamente hay que tenerlos presentes también cuando analizamos, si se quiere, el déficit fiscal. Es real, obviamente, que el gobierno el ajuste lo está haciendo, porque vos ves las diferentes partidas y, por ejemplo, un ejemplo muy claro, lo que son las transferencias discrecionales, no las que son automáticas por coparticipación, que ahí el gobierno no tiene ningún tipo de injerencia, porque salen automáticamente desde la AFIP cuando recauda a las cuentas del Banco Nación de las diferentes provincias en este caso. Sí, las discrecionales, que esas sí son partidas que son totalmente potestad del gobierno nacional en este caso, se fueron prácticamente a cero en aumento de términos reales. No hay transferencias discrecionales a las provincias, no hay obra pública tampoco. No hay obra pública nueva y no hay obra pública que no es prioritaria. Aparentemente todo lo que es mantenimiento y obras básicas sí. Obviamente también y no se retomaron los pagos tampoco, de las obras que se hicieron durante la gestión anterior. También ahí hay una deuda muy importante para las empresas constructoras. Muchas incluso nos contaban acá buscando acreedores para no ir directamente a la quiebra, ¿no? Además, más allá de que muchas trabajan por proyecto, también tienen empleados directamente en relación de dependencia. Ya sabemos cómo funciona el sistema en el caso de despido, pero que lo que digo es que haya obras o no, son sueldos que se tienen que pagar, ¿no? O si no, sí ir hacia una desvinculación. Lucas, muchos hablan de ver cómo va a manejar, por un lado, la liquidación del campo, ahora, ¿no? Viendo si convalida o no el sector lo que pasa con el dólar oficial. ¿Y qué va a pasar a partir de eso con el otro gran tema para el gobierno nacional, que es el cepo? Pensando si van a seguir, ¿no?, con esta política de shock, incluso con levantar absolutamente los controles cambiarios, o si van a ir hacia un gradualismo. ¿Qué puede pasar con el mercado en ese sentido? ¿Cómo lo puede tomar? Pero bueno, como dos puntos muy importantes que pueden llegar a marcar lo que va a ser por lo menos la continuidad, ¿no?, durante todo este año para el gobierno nacional. Mira, vamos por partes. Lo que es la cosecha, de hecho, bueno, ya lo estamos viendo el impacto, si se quiere, porque ya en algunos sectores del país arrancó lo que es la cosecha del maíz temprano, en este caso, que viene con rindes, te diría, ligeramente menores a los estipulados. ¿Por qué? Porque por la fecha que se sembró ese cultivo, el momento clave del cultivo, que es el momento de floración,
que es cuando literalmente se desarrolla la mazorca de maíz, afrontó las olas de calor, esa ola fuerte de calor que tuvimos en su momento, con lo cual los rindes son ligeramente menores, además de alguna que otra plaga también producto del clima, con lo cual te diría que hay un ingreso de dólares normal, o sea, comparativo con un año normal. Obviamente cuando comparamos siempre contra el año pasado, todo va a ser muy bueno porque el año pasado fue extremadamente malo, claro, ¿no? Pero en ese punto te diría que estamos teniendo una cosecha normal. En lo que es la soja, que obviamente va a ser el componente más fuerte, también deberíamos tener una cosecha normal. En este punto, no tanto por las cantidades, sino más que nada por los precios. No nos olvidemos que los precios de las commodities en general cayeron muchísimo, el precio de la soja también cayó muchísimo. Obviamente es muy probable que, por contexto internacional, no por algo local, veamos paulatinamente un rebote en los precios de las commodities. De hecho, en el petróleo en este caso ya lo estamos viendo, pero teniendo en cuenta la foto de hoy y que gran parte de lo que son los granos tienen todavía precios sin fijar, te diría que vamos a tener una campaña normal, lo cual es muy bueno, obviamente, ¿no? Porque tener una campaña normal, obviamente es un ingreso de dólares muy importante y te genera, obviamente, mucha reactivación económica, si querés, desprendida de todo lo que es el campo, obviamente, ¿no? Camiones, movimiento en el interior, movimiento en los puertos, bueno, obviamente muchas decisiones que el año pasado no se tomaron porque obviamente la campaña fue muy mala y obviamente también es real, hay que tener presente, muchos productores van a utilizar esta campaña para pagar deudas de la campaña anterior, ¿no? Con lo cual también hay que terminar de ver el efecto más global, si se quiere, de cuánta masa de dinero va a terminar efectivamente habiendo disponible después de pagar lo que es los costos de esta campaña, de la campaña anterior y de la campaña que viene, porque no nos olvidemos que siempre los productores tienen que estar pensando en qué es lo que van a hacer el año entrante. Yo te diría que también respecto al cepo, en este caso, obviamente esto te va a permitir empezar a desarmar más rápido, si se quiere. Yo no soy de la idea que veamos de un día para el otro al ministro anunciando que no hay ningún tipo más de restricción, porque en la Argentina eso suele ser un problema. No porque no tengamos que apuntar a no tener controles, que yo creo que el gobierno eso efectivamente lo va a hacer. Yo creo que el gobierno va a aprovechar, si se quiere, el contexto de vamos a tener el discurso de desarmar el cepo, lo vamos a hacer, que en el margen lo está haciendo, alguna que otra restricción ya fue sacando. Yo creo que lo va a hacer más gradualista, si se quiere, que otra cosa, para no pisar el palito, por decirlo de alguna manera. El cepo, de alguna manera, al gobierno le permite también todas las otras medidas económicas que tiene que tomarlas un poco más despacio. Por ejemplo, el bajar la tasa de interés, el gobierno en definitiva lo pudo hacer porque tiene cepo, porque si no lo tuviese, el impacto en los dólares hubiese sido claramente otro, con lo cual el cepo lo van a seguir desarmando. Yo creo que el primer punto no va a ser el cepo a lo que es el dólar oficial, si se quiere, para las operaciones que hacíamos en su momento en el banco, por ejemplo, que las empresas puedan libremente acceder al dólar oficial. Yo creo que en un primer momento vamos a tener un desarme del cepo en lo que son los dólares financieros, que no nos olvidemos, hoy por hoy rigen las normas de transferencia de los dólares a los bancos para poder utilizarlos. Los inversores más grandes no pueden operar más de 200 millones de pesos diarios sin una autorización previa de la Comisión Nacional de Valores. Y el parking, obviamente, como más destacable, el parking de un día para hacer operaciones. Yo creo que en un primer momento vamos a ver un desarme del cepo en lo que es el mercado financiero, si se quiere, obviamente que todo el mundo puede acceder. Y después vamos a ver un desarme de lo que es el cepo en el dólar oficial. Si se quiere, que obviamente es el más relevante. ¿Por qué? Porque todas las operaciones, o casi todas las operaciones de comercio exterior pasan por el MULC, ¿no? Con lo cual yo creo que va a ser algo más paulatino, que sí se va a empezar a acelerar, obviamente, ahora con la cosecha, pero no creo que el gobierno, si se quiere, se arriesgue, porque obviamente tomar medidas de este índole es muy difícil volver para atrás. No nos olvidemos en su momento cuando el gobierno de Macri tomó la decisión de un cepo light, si se quiere, porque obviamente en un primer momento era un cepo bastante light. Es una decisión bastante violenta, por decirlo de alguna manera, con lo cual creo que el gobierno va a ser bastante cuidadoso en, obviamente sí, tomar medidas al respecto de desarmar el cepo, no tomar medidas de que un día para otro no hay ningún tipo más de restricción. Bien. Yo creo que eso sí lo van a hacer de forma más gradual. Lucas, como siempre, gracias por traernos